Ok, ok, bienvenidos a este sexto podcast especial que tenía planeado hacer podcast de otras cosas, pero me desperté con la noticia de las cuestiones en Medio Oriente. Así que este podcast se llama Medio Oriente, Teocracia, Terrorismo y Petróleo. Vayamos directo al grano. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? A ver, tenemos que tener en cuenta un poco el contexto. Voy a citar al enorme Fonseca y voy a decir, vamos a ver un poco de historia, pero vamos a darle un poco, no acelerada, o sea, explicada de una manera que se puede entender y con el tiempo suficiente para no extendernos. Una cosa es Irán, otra cosa es Irak. Una cosa es Irán, otra cosa es Irak. En Irán, por ahí el 60-70% de la población es de etnia persa y es de etnia persa, por lo tanto hablan persa. En Irán se habla persa, pero no son étnicamente homogéneos. Como dije, el 60-70% de la población es persa y el resto hay otros tipos de etnias. Incluso el Ayatollah Khamenei es azerí, ni siquiera es persa, y yo cuando leí eso me partió la cabeza. La revolución islámica llega en el 79. La revolución islámica iraní llega en el 79. Llega y se instalan en el poder y llegan y se instalan en el poder a un régimen autoritario, a un régimen totalitario, criminal. Ahora se dan cuenta que es una Corea del Norte, una Venezuela, una Cuba, pero con leyes islámicas, con leyes teocráticas, en base a un Estado teocrático. Entonces, en el 79 se instala la teocracia islámica en Irán. Primero, que es una teocracia? Una teocracia es un sistema, ni siquiera de gobierno, porque una cosa es gobierno, otra cosa es Estado, es un sistema de Estado basado en leyes religiosas, o sea, es el máximo nivel en cuanto a mezclar religión y en cuanto a mezclar Estado y leyes. Es decir, las leyes en Irán están basadas en las leyes islámicas, en la Sharia, y a su vez la Sharia está basada en el Corán. La cuestión es que dentro del mundo del Islam hay muchas interpretaciones. De por sí, ahora mismo no recuerdo la cifra de personas que siguen el Islam. A ver, de cristianos son 2.000 millones de personas en el mundo. Sí, como entre 2.000 y 2.500. Obviamente hay cuenta católicos, protestantes, entre 2.000 y 2.500. Judíos son 15 millones. Islámicos, bueno, o más bien, islámico, el término correcto sería musulmanes. Están, creo que entre 1.500 millones y 2.000 millones. Ahora mismo no recuerdo. Volvamos a Irán. En el 79 se instala la dictadura y eso fue enseguida. Instalan un régimen autoritario, criminal, financiadora de terrorismo, porque sí, en Medio Oriente, Medio Oriente tiene muchas culturas, tienen mucho en común el Islam, pero el Islam, una cosa es el mundo árabe, otra cosa es el mundo islámico. Por ejemplo, de árabes hay alrededor, tengas en cuenta que árabe es una persona que habla árabe o está dentro de un país árabe. ¿Cuáles son los países árabes? Los de la península arábiga y los del norte de África. Esos son los países árabes, que en total son como 300 millones de habitantes dentro de los países árabes, y musulmanes, ya si mal no estoy, entre 1.500 millones y 2.000 millones, porque por ejemplo, ninguno de los países terminados en prefijo, en sufijo istán, ninguno habla árabe.
ni Pakistán, ni Afganistán. En Afganistán hablan persa. En hay uno de los países donde se habla urdu. Creo que, si no estoy, en Pakistán se habla urdu, que es otra cosa. O sea, Medio Oriente es una unión, por así decirlo, de muchas culturas, de muchas culturas y de muchas otras cosas que, por supuesto, ahí va mezclada la religión. La religión es muy intrínseca en el Medio Oriente, no solamente en el mundo árabe, sino en otros países que están ahí, sobre todo los del sufijo Istán. Ok, entonces, habiendo entendido esto, Irán es una dictadura. Nada que debatir ahí, que si Irán o no es democrática. Irán es una dictadura. Estados Unidos no se está cargando un gobierno democrático, y Estados Unidos se está cargando una dictadura. ¿Y por qué dictadura? Es como todas las dictaduras, no puede haber oposición, hay presos políticos, hay gente que ha sido torturada, asesinada. La oposición está desde otros países, algo así como, sí, pues algo así como Venezuela, pero con algunas diferencias. Obviamente, o sea, lo que pasa es que en Venezuela son un caso particular, donde sí son autoritarios, pero son pero excesivamente brutos. No todos los gobiernos autoritarios son así de brutos e imbéciles, porque no, o sea, no hay otra palabra. Entonces, en el caso de Irán es una teocracia. A ver, una cosa es teocracia, otra cosa podría ser, o sea, la teocracia no conduce necesariamente a la dictadura. Hay varias teocracias en el mundo: Afganistán, Arabia Saudita, Irán. Bueno, sí, todo esos gobiernos son salvajes y autoritarios. Y la última, el Vaticano. El Vaticano también es una teocracia, pero la teocracia no necesariamente conduce al autoritarismo. Al conservadurismo extremo sí, pero no necesariamente al autoritarismo. Entonces, pues sí, Irán, dictadura, gobierno totalitario. A ver, en Irán hay una cosa, vamos a meter el tema de las mujeres. En Irán hay una cosa que se llama la policía de la moral. Yo creo que ya, o sea, con que escuches el nombre ya es suficiente, ¿no? La policía de la moral va por las calles vigilando, y sobre todo en particular a las mujeres, que vistas de la manera que ellos quieran, que digas lo que ellos quieran y que no fumes. Literal, la policía de la moral ha matado gente, mujeres en la calle, porque no visten como la teocracia quiere, porque no visten como el Estado quiere, y las matan frente a todos. O se las llevan a algún lugar y las matan. Así son las cosas en Irán. Irán no es un Estado democrático. Y ahora, una cosa es el autoritarismo interno, otra cosa son las dinámicas, diría geopolíticas, no, bueno, geopolíticas y geoterroristas, porque ahí cabe el término también. Irán, ¿cómo se diría? En acompañamiento con Hezbollah, hicieron 2 atentados terroristas en Argentina en los años 90. Y el primer presidente que yo he visto que lo reconoce es Javier Milei. Javier Milei tuvo los pantalones, y por así decirlo, las pelotas, de decir: Irán estuvo detrás de los atentados que se hicieron en Buenos Aires en los 90. Irán es un estado que practica el terrorismo de Estado y que es financiadora de terrorismo, porque los grupos proiraníes que andan por ahí en Medio Oriente, el mismo nombre lo dice, siguen la filosofía chiita, porque bueno, dentro del mundo islámico hay vertientes. Están los chiitas y los sunitas. Los chiitas son alrededor, creo que los chiitas son como el 20-30% de los musulmanes alrededor del mundo, y los sunitas sí son mayoría y están representados más por Arabia Saudita. Los chiitas están representados por Irán, por así decirlo. Entonces, dentro de esas dinámicas de diferencias ideológicas dentro del Islam, hay terrorismo, y hay milicias chiitas y hay milicias sunitas. Entonces, Irán
financia a las milicias chiitas. ¿Y cómo son esas milicias chiitas? Terroristas, ya, fuera, terroristas. Y financian terrorismo, bueno, a nivel Medio Oriente sí, y también financiaron terrorismo en Argentina. Los argentinos saben el terrorismo de Irán, los argentinos lo saben. Y no tiene que llegar Milei a reconocer, lo que hizo Milei es un acto de valentía, pero los argentinos lo deben saber. Los atentados terroristas, si mal no estoy, en el 92 y en el 94 que se hicieron en Argentina, una contra la embajada de Israel en Argentina, la volaron, y otro contra la AMIA. Detrás de eso estaba Irán. Irán es un estado terrorista. Ok, entonces ya hablamos de Medio Oriente, ya hablamos de teocracia, hablamos de terrorismo. ¿Qué pasa actualmente? Y tenía en mente otros podcasts, pero me desperté con la noticia de que se estaba formando en Medio Oriente. A ver, Irán es recontra enemiga de Estados Unidos. Sí, a ver, el país más anti-yanqui del mundo, bueno, está Corea del Norte, está Venezuela, o estaba, pero Venezuela ya ese gobierno ya murió. Está Cuba, que caerá hoy mismo, o esta semana, o en 2 semanas, pero digamos que por lo menos de Medio Oriente, el país más antiamericano, Palestina, y eso, digamos, Palestina, Hamas, que es donde está la franja de Gaza. En la franja de Gaza gobierna Hamas. En Cisjordania gobierna otro grupo. Así que los que están contra Estados Unidos, el grupo político es Hamas. Que sí, son totalmente antiamericanos, pero bueno, está Hamas, que gobierna la franja de Gaza, que por supuesto Hamas mantiene un régimen abominable en la franja de Gaza, y está Irán. Irán, el país más antiamericano de Medio Oriente, siempre echándole las culpas a Estados Unidos. ¿Les recuerda a alguien? Sí, por supuesto, a la izquierda latinoamericana. Bueno, lo mismo hace Irán allá en Medio Oriente. Claro que la izquierda latinoamericana es bruta, y allá en Irán son un poco más inteligentes, y cuando saben más o menos cuándo echarle las culpas a Estados Unidos de X o determinada cosa. Ok, entonces, ¿qué pasa? Sí, y de paso ahí también está un país admirado por muchos, odiado por otros, pero que indudablemente es un país impresionante, que es Israel. Entonces, obviamente Irán e Israel están relativamente cerca, y hay tensiones. Israel es aliadísimo de Estados Unidos, entonces está Israel con Estados Unidos, y está Irán cerca, por lo que la cosa está constantemente tensa. Entonces, Irán en persa, porque como recuerdo hablan persa, ha dicho: queremos aniquilar Israel. No es que, a ver, ten en cuenta que el Estado teocrático iraní es un Estado totalitario, y que poco permite otras religiones. Allá no puedes salir con la Biblia, porque literal te pueden detener. Otra cosa muy diferente es Israel. Entonces, ¿qué pasa? Irán, el Ayatollah Khamenei, que por supuesto espero que se muera, el Ayatollah Khamenei ha dicho textualmente: vamos a aniquilar Israel, no va a quedar ni uno vivo, a aniquilar del mapa, y Estados Unidos no lo va a ayudar. Obviamente hay tensiones, y sobre todo porque Irán está desarrollando su programa nuclear, e Israel también lo tiene. Estados Unidos tiene que calmar las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las ideas de Trump, y vamos, dentro de las ideas de cada presidente que ha pasado, desde que Irán se ha vuelto enemiga de Estados Unidos, que no siempre fue así, dentro de las ideas de cada presidente que ha pasado, desde que Irán es enemigo de Estados Unidos, siempre ha sido debilitar a Irán, y por supuesto debilitar al resto del régimen, Venezuela, Cuba, y los presidentes de Estados Unidos siempre tienen en la cabeza como los debilito. Bueno, en el caso de Cuba, más los republicanos, porque los demócratas sí eran un poco más
más relajados con el tema de Cuba, pero no, ya Cuba y los gobiernos de izquierda latinoamericanos saben que cuando llega un republicano es otra cosa. Si llega un demócrata ya es una cuestión más calmada. A Cuba literalmente la salvó un poco Obama y que hubiese estado Chávez, porque donde se fuese montado un republicano y no fuese llegado Chávez, ya Cuba hoy sería historia. Y bueno, ya es historia, pero falta la oficialización. Volvamos al tema de Medio Oriente. Estados Unidos, ya Trump dijo, no, yo no voy a debilitar a Irán, es el tiempo perfecto para acabar con la teocracia y me voy a aliar con Israel para acabar con la teocracia. ¿De qué le sirve a Estados Unidos acabar con la teocracia iraní? De muchas cosas, porque primero financia terrorismo y ese terrorismo tiene visto a las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo. Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, entre 750 y 800 bases militares en absolutamente todo el mundo, y muchas de esas las tiene en Medio Oriente. ¿Por qué Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo? Eso es tema que explicaré en otro podcast, pero por lo pronto entiendan esto. Los mejores aliados que tiene Estados Unidos en Medio Oriente: obviamente Israel, Qatar y Arabia Saudita. Dentro del mundo árabe también estaría Marruecos, pero Marruecos es un país árabe que no está en Medio Oriente, sino que está en África y está en otro lado. Pero sí, Marruecos es aliado de Estados Unidos. No puedo decir que está en Medio Oriente porque no está en Medio Oriente, pero sí es un país árabe. Entonces Trump, mediante estrategia psicológica, no creo que use la guerra, a no ser que tenga. Ahora mismo si mal no estoy, se está moviendo el Gerald Ford, el mejor portaaviones del mundo, el más tecnológico, el portaaviones nuclear, que es una absoluta locura. Se está moviendo ahora mismo a Medio Oriente. Que si la revolución islámica se va a acabar, sí se va a acabar. Se acabó la teocracia en Irán, y eso puede producir un efecto dominó, así como se produjo en la primavera árabe. Que bueno, Irán no es árabe, pero los países árabes y los países islámicos, algunos están aburridos de ese conservadurismo extremo, y Trump se llevó a la cabeza y dijo, bueno, ya está, con la tecnología militar que tenemos, por el contexto en el que estamos pasando y por el descontento social que hay en Irán, por esas salvajadas que hacen, es el momento de actuar. Junto con Israel e Irán, la teocracia iraní se va a acabar. No llevamos ni medio año, ya cayó Cuba, cayó Venezuela y ahora va a caer Irán. No llevamos ni medio año. ¿Cómo le van a ir a los republicanos en las elecciones en el Congreso? Mira, para mí lo digo hoy, los republicanos ganan Nueva York, lo que es rarísimo, pero los republicanos van a ganar Nueva York. Ya para ir finalizando, voy a hablar un poco del tema de petróleo. A ver, una cosa es el mayor exportador, otra cosa es el país que tenga las mayores reservas de petróleo del mundo, y otra cosa es el país que más produzca. A ver, el mayor exportador a nivel mundial, si mal no estoy, debería ser Arabia Saudita. El que tiene las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, pues es Venezuela, pero mal usadas, porque ya ustedes saben que llegaron los chavestias y destruyeron todo eso. Y el país que más produce petróleo en el mundo, el mayor productor, ¿saben cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. El mayor exportador debería ser Arabia Saudita, y el que tiene las mayores reservas es Venezuela. Entonces ya Estados Unidos no está tan preocupado por el tema del petróleo porque ellos mismos lo producen. Claro, no abastecen la demanda interna, pero ya no es que estén tan necesitados de petróleo, porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. ¿Qué más va a pasar? Para mí, este año está espectacular, esto es una locura. Y bueno, hasta el siguiente podcast.
Dios los bendiga a todos. Hasta el siguiente podcast.